Italia atraviesa la historia, el presente y el futuro de la Argentina con sus múltiples conexiones bilaterales. Viví el espacio de Italia en la mañana del sábado. El momento italianísimo. Bueno, y hoy vamos a hablar de precisamente el arte contemporáneo, la relación entre Argentina e Italia y un movimiento artístico que nació en la Argentina y que se desarrolló en Italia. Vamos a descubrir el MADI, un movimiento artístico argentino que tuvo gran repercusión en Italia. Es un movimiento artístico que nació en Argentina a mediados del siglo pasado. En las intenciones originales estaba que esto tenga repercusión artística en todos los formatos: artes plásticas, pintura, música, literatura, bueno, cualquier forma de expresión que pudiera definirse como artística. Después se dividió, una parte se fue para el lado de Francia, pero otra parte llegó a Italia ya por el año 1994 y se arraigó rápidamente y adquirió distintos significados. Y después, bueno, como que nunca se fue de nuestro país, y la verdad que esto es una información buenísima, porque lo más interesante es que el público argentino puede admirar las obras de muchos de los principales artistas italianos MADI en el MACLA, que es el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano de La Plata. Acá nomás, Marce. El MADI, bueno, tiene distintos interpretaciones: materialismo dialéctico, movimiento, abstracción, dimensiones de invención. Mucho color, además, es súper lindo. Algunos incluso súper hablan de Madrid no pasarán, ¿no? Utilizando... bueno, vamos a hablar con una capa, ¿no? De todo esto. María de las Mercedes Reito, profesora y licenciada de Historia del Arte de la Universidad de La Plata, rectora de la Universidad del Este de La Plata y directora precisamente del Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano de La Plata, donde están todos estos exponentes del MADI, ¿no? Claro, efectivamente. Es académica, delegada de la provincia, bueno, miles de títulos. Sí. Estamos con María de las Mercedes Reitano. María, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien. Muchísimas gracias por la invitación. Nos asustás con tantos títulos. No es para tanto. No, sí, te felicitamos. ¿Cuáles son las características? ¿Qué es el MADI? Bueno, de alguna manera ustedes lo esbozaron cuando presentaron el movimiento. El movimiento MADI es un movimiento que nace en la Argentina en los años 40. ¿No? Los años 40 es una década muy importante en nuestro país, ya que comienzan a desarrollarse los primeros momentos de abstracción vinculados justamente a la abstracción geométrica. El MADI es un movimiento que se desgrana de alguna manera de esa abstracción geométrica que se va a desarrollar a partir del año 44 con la presentación de la revista Arturo, que es una revista que se dio un solo ejemplar, que es una revista que va a desarrollar estos conocimientos en torno a lo que va a ser la abstracción geométrica. Y en el año 46, exactamente, dos artistas muy importantes que no son justamente de origen argentino, como son Carmelo Ardequín, que es de origen uruguayo, y Jura Kosice, que es oriundo, bueno, ambos fallecidos, ¿no?, de lo que era la ex Checoslovaquia, desarrollan el primer y único manifiesto MADI, que lo van a leer en la intimidad en la casa de Pichón Rivière, el psicólogo, y de Greta Stern, que era una fotógrafa también muy importante argentina. Este movimiento lo que pregona justamente es el alejamiento de la referencia, es decir, ya el cuadro no como esta ventana al mundo, como se plantea desde el Renacimiento, esta mirada de perspectiva, en fin, de la naturaleza, sino que se vincula más a un alejamiento, a una realidad en sí misma dentro de lo que es la propia obra. Sí.
Todo esto, perdóname, María de Mercedes, todo esto se puede ver, digamos, las principales obras ahí en el Museo de Arte Contemporáneo que vos dirigís. Bueno, es un poco, les voy a contar un poco cómo es la historia. Ustedes comentaban este traslado del MADI de Argentina a Europa, que lo hace Carmelo Ardenquín, justamente uno de ellos. El movimiento en Argentina se separa rápidamente y Ardenquín se traslada a París, donde, bueno, reside hasta los últimos días de su vida, y se hace esta exposición que también mencionaron en Italia, donde el MADI realmente se incorpora rápidamente a la pintura ya en los 90. Nosotros tenemos esta colección gracias al vínculo estrecho del creador del museo, del MACLA, donde yo estoy como directora hoy, que fue el creador y director, con justamente Carmelo Ardenquín. Eran muy amigos y a través de esa amistad es que logramos tener una colección de MADI internacional. Dentro de esa colección MADI, entonces, llega también a la Argentina la colección MADI Italia, lógicamente, que no la tenemos exhibida por diversos motivos. El museo no tiene las salas suficientes como para poder hacerlo, y lo vamos haciendo en alternancia con otras exposiciones, ¿no? Okay. Pero la idea es poder exponerla a la brevedad. Justamente estamos trabajando con el Consulado de Italia en La Plata para poder hacerlo hacia fin de año aproximadamente. Bien, está Nati que le quiere hacer una pregunta. María, ¿cómo andás? Buen día. María, tengo dos preguntas para vos. Una tiene relación también con el cubismo, porque es un poco un arte que tiene como puntos parecidos, ¿no? En algún punto. ¿El MADI? Sí, o nada que ver. En realidad, el MADI deviene también, el arte concreto se desarrolla más en Argentina, y justamente a partir de Ardenquín, como era uruguayo, estuvo en contacto con Torres García, que era un artista muy importante de la abstracción geométrica, que trabajó en Europa, expuso en Europa con los exponentes más importantes de lo que era el arte concreto en Europa, y en ese vínculo que tiene Carmelo Ardenquín con Torres García es que empieza a desarrollar. El cubismo no tiene tanta influencia en este movimiento. Mira. En realidad, el MADI lo que busca también es el alejamiento del marco de encierro tradicional. Eso lo que vamos a ver es que los cuadros no van a tener ese marco, ese tondo típico del Renacimiento, o ese marco rectangular o cuadrangular al cual estamos acostumbrados, sino que el marco es un marco recortado, es decir, no tiene lados parejos, pueden tener lados en forma de curva o gran extensiones, puede tener movimiento también, es decir, tiene que ver un poco más con lo lúdico, que después se va a desarrollar en lo que va a ser el arte cinético, Lepar, como otros artistas que son también tan conocidos, ¿no? María, y decime, digamos, ¿cuál es la influencia del MADI en Italia y por qué ahí también encontró, digamos, un lugar para todo el desarrollo? Bueno, en realidad cuando Carmelo Ardenquín se traslada a París, él empieza a gestar una especie de nuevo movimiento, al cual se llama MADI Internacional, que por supuesto el primer lugar donde va a tener más desarrollo es en París, porque bueno, él vive allí, pero empieza a tratar con artistas, bueno, tanto de Latinoamérica, porque él era de América Latina justamente, como europeos. Entonces empieza a hacer un montón de exposiciones en distintos lugares, y cuando en los 90 se trasladan con una muestra a... La más importante fue la de Arte Estructura, que es una galería muy importante de Milán, y cuando se traslada esa exposición allí, es que él convoca artistas realmente muy, muy importantes de Italia, que adscriben rápidamente al movimiento, porque es un movimiento realmente muy interesante, ¿no? Es decir, tiene que ver con alejarse del verosímil, básicamente, que es muy interesante al momento de trabajar con formas y colores. Seguro. Y decime, ahora el museo, digamos, ¿está abierto? ¿Hay protocolos? ¿Cómo es en La Plata? Sí, nosotros abrimos la semana pasada, tenemos una muestra también que la estamos haciendo junto con el Consulado de Italia en Argentina, que es la muestra de Verónica Di Toro, que también es una artista abstracta geométrica. Podemos inferir que el patrimonio del MACLA es un patrimonio bastante alineado con la geometría, ¿no? Claro. Porque el creador del museo, el director, era pintor geométrico, entonces
hay cierta orientación hacia ese movimiento. Y estamos abiertos de martes a domingos, de 2 a 8 de la noche, con aforo, se puede pedir la visita por la página, que es bacla.com, y si no, presencial, se puede ir, hay gente que nos va a recibir y se puede entrar con los protocolos que están estipulados para todas las instituciones. Una gran noticia. María, te agradecemos muchísimo, nos enseñaste mucho. No, por favor, la agradecida soy yo y bueno, te esperamos cuando quieran. Dale, gracias. María de las Mercedes Reitano, que es la directora precisamente del Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano de La Plata, donde podés encontrar todo este movimiento. Lo que aprendemos, ¿no? Con esta sección. La verdad que sí. ¿Cómo aprendemos un poco de cultura, ¿no? 8:25. El momento italianísimo. Lo vivís en Mitre. Lo escuchás en Sábado Tempranísimo.